Gracias, Señor. ¿Sabe que meditaba sobre la palabra del Señor? Escuchaba las oraciones, cantaban el pastor, el hermano. Decía, wow, qué grande que es el amor de Dios para con nosotros. ¿Amén? Es impensado, ¿no? Impensable. No entra en nuestros pensamientos el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Amén? Bendito Dios, bendito Señor. Y meditaba, ¿no? Porque en un tiempo, cuando estábamos en otra iglesia con mi esposa, ella estaba en la escuelita bíblica, amén, y cantaban, ¿no? El amor de Dios es maravilloso y es más grande, y no sé, tantas cosas decían, ¿no? que era tremendo, ¿no? Y yo decía, ¿no? ¿Cuál grande, no? ¿Cuál grande es el amor de Dios? ¿Cómo imaginarlo? Es imposible. Y el otro día hablábamos, ¿no? En una reunión con el pastor, con los hermanos, y yo decía, ¿no? ¿Cómo me gustaría tener un poco de ese amor que Dios tenía? Y el pastor me decía, ya Dios depositó en nosotros su amor, ¿no? Gloria a Dios. En Romanos 5:5 dice que ella depositó su amor, ¿no? A través de su Espíritu Santo. Y yo meditaba sobre eso, y ¿será que lo he dejado dormir, decía, ¿no? Al amor de Dios, que no lo he podido despertar todavía en mí, decía, meditaba sobre eso, ¿no? Y decía, no, dice la palabra del Señor que cuando Jesús calma la tempestad, dice que él venía dormido, ¿no? Y los discípulos venían quizás con su fuerza, ¿no? Con su experiencia, porque dice que ellos eran pescadores, la mayoría eran pescadores, ¿no? Y tenían experiencia en cruzar, ¿no? En el mar y las tempestades y todas esas cosas. Y con su fuerza quizás querían controlar la barca, amén. Pero dice la palabra del Señor que se anegaba, que ya estaba a punto de hundirse. Y ya cuando ya no pudieron más, que no sabían cómo mantener quizás a flote la barca, recién se dieron cuenta que el Señor estaba con ellos ahí dormido. ¿Amén? Y fueron y lo despertaron y dijeron, Señor, perecemos. Y ellos decían, ¿será que ese amor que Dios depositó en mí está tan dormido? Y que quizás que yo lo quiero hacer con mi fuerza y no he podido despertar todavía a ese amor que Dios depositó en mí a través del Espíritu Santo. Y meditaba sobre eso, ¿no? Y decía, wow, porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y queremos hacerlo con nuestra fuerza. Y nos olvidamos que no es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra del Señor. Y queremos y enfrentamos todas las dificultades, las luchas, las pruebas, las dificultades, como decimos siempre, las enfermedades. Y queremos hacerlo con nuestra fuerza y vamos y chocamos y chocamos y chocamos y no avanzamos. Dice la palabra del Señor que había una mujer con el flujo de sangre y que había gastado toda su plata, ¿no? En médicos, curanderos quizás en aquel tiempo, pero dice que al contrario le iba peor hasta que llegó el Señor. Y a veces nosotros nos olvidamos, dice la palabra del Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Y nos olvidamos de que el Señor está en nosotros y queremos hacerlo con nuestra fuerza, y quizás a veces venimos debilitados, venimos cansados, andamos ya con nuestro pensamiento por el piso y ya no queremos quizás ya ni orar, ni buscar de Dios, ni nada, porque es como un bloqueo en nuestra mente, ¿amén? ¿Sabes que yo el otro día miraba un estado, no sé, que un hermano había puesto, un estado que donde estaban las personas con aflicción y venía un demonio y le decía, no vas a poder con esto, no vas a poder con aquello. Y él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el demonio se iba. Y la palabra de Dios dice, resistí al diablo y él va a huir. ¿Amén? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Con la palabra, con la oración, con clamor, con ruego. Aunque a veces no tenemos nada para decirle al Señor, ¿no? Pero ir a su presencia, buscar, tener esa comunión con Él ya es suficiente. Ir a ministrarle, como hacía Samuel, ir a ministrarle, ir a adorarle a su presencia, ir ahí a cantar una adoración, quizás, o no decir nada, pero ya estar en su presencia es todo lo que Él quiere.
que estemos en su presencia. Amén. Y a veces, como digo, ¿no? con nuestras cosas, ¿no? Con nuestras dificultades o nuestros quehaceres, es muy breve ese momento, es muy, muy corto, ¿no? Y quizás no le damos tiempo ni a Dios ni que se dé vuelta para vernos y ya nos levantamos. Y ya meditaba, ¿no? sobre el amor de Dios. Decía, wow, qué tremendo. Y quiero compartir en esta noche la palabra del Señor en el libro de San Juan. Amén. Todo versículo de la palabra. Capítulo 3, versículo 16. Gracias, Jesús. San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dos versículos, ¿no? ¿Quién lo tiene? Nos podemos poner de pie, así, en reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. El título es: de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. Hasta ahí quiero compartir la palabra del Señor. Amén. A su único Hijo, dice la palabra del Señor. Amén. A su unigénito. Mire el amor de Dios y el amor del Señor, ¿no? A venir a entregar su vida. Dice que Él se despojó de todo, de ser semejante a Dios. Amén. Para dar su vida por nosotros, para que nosotros veamos lo que teníamos que haber vivido nosotros, pero Él vino a pasar esa situación por nosotros, para que nosotros todos seamos perdonados y tengamos la reconciliación con el Padre. Amén. Y ese es el amor de Dios, dice la palabra del Señor, ¿no? Y yo meditaba, decía, wow, qué tremendo, porque es grande el amor de Dios, ¿no? Y a veces, como decimos, ¿no? Como venía diciendo, nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y nos olvidamos de ese amor y que Él está en nosotros. Nos olvidamos, ¿no? ¿Y cómo podemos amar a Dios, dice la palabra del Señor, si no podemos amar a nuestros hermanos? ¿No? Gloria al Señor. El Señor Jesús dijo: un mandamiento os dejo, que se amen los unos a los otros. Eso es lo que tenemos que empezar a despertar en nosotros, hermano. Como siempre decimos, la palabra primeramente es para mí, ¿no? Y es lo que yo debo hacer, despertar el amor de Dios que está en mí. Está en mí. Y como decía el siervo, orar los unos por los otros y orar todos juntos para que podamos hacernos como hermanos. Amén. Y podamos crecer todos juntos, o quizás el hermano le ponga más empeño a la oración, al clamor, y crece, y no pensar mal del hermano por eso, porque a veces somos más rápidos para juzgar que para orar. Amén. O quizás la persona que está en el mundo, que no conoce de Dios, o quizás está apartado, somos más rápidos para juzgar que decirle: Dios te bendiga, hermano, fortalecerte en el Señor, que todo lo podemos en Él, levantarte, restaurarte, fortalecerte. Él puede hacerlo. Porque los que están en el mundo que no conocen, dice la palabra de Dios que la carne se opone. Amén. Y si no conocen y nosotros no le predicamos, ¿cómo lo van a conocer? Entonces tenemos que llevarle el mensaje y decirle que Dios es amor. Y a nuestros hermanos que están apartados, hacerle recordar el mensaje, porque dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales de maldad, contra principados en las regiones celestes de este tiempo, no del tiempo pasado, de este tiempo, dice la palabra. Entonces nuestros hermanos están, una vez más, están atormentados, están atados, están encadenados, y a nosotros nos corresponde
romper esas cadenas. En el nombre de Jesús, dice la palabra del Señor, en mi nombre echarán demonios fuera. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Pero para eso tenemos que despertar al Espíritu Santo, para que ese amor de Dios fluya y podamos primeramente desprendernos, despojarnos de todo eso que tanto nos atormenta a nosotros, porque si no podemos sacar lo que nos atormenta a nosotros, ¿cómo vamos a sacar lo que le atormenta al hermano? Primero tenemos que sacar todo lo que tenemos en nuestro corazón que nos está atormentando, porque ya lo que vivimos, ya no lo podemos volver atrás. Tenemos que saber que hoy tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios. Por eso es un tiempo de adorar al Señor, hermanos. Es un tiempo de buscar de su presencia. Mire lo que dice Filipenses 3. Amén. Gloria a Dios. 3 del 6, 3 versículos. Dice, en cuanto a celo perseguidor del 7 vamos a ver, perdón. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Y a veces nos preocupamos más por la necesidad material, amén. Y dice el apóstol acá que dejó, lo da todo por perdido. Amén. Hay una oración que dice, por Él se llama, no sé si lo escucharon, es Él. Dice, es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y por alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Y Él volverá, coronado en poder, Él volverá, el gobierno en Él está, y vean, Él traerá en sus manos la recompensa. Él va a traer la recompensa para nosotros. Solamente tenemos que adorarlo, buscarlo, dejar que el Espíritu Santo nos ministre, que Él nos guíe, Él nos lleve a la presencia de Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Tenemos que despertar eso que tenemos dentro. No está en la esquina, no está a la vuelta de nuestra casa, está dentro nuestro. Ella lo depositó en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a despertar? En oración, en clamor, ahí en la presencia de Dios. Amén. Leyendo la palabra con entendimiento, decir, Espíritu Santo, guíame, yo quiero entender tu palabra, yo quiero saber lo que vos me estás hablando en cada palabra, en cada versículo, en cada libro de la Biblia. Porque si el Espíritu Santo no nos guía, no lo vamos a entender, hermano. No lo vamos a entender. Le digo yo que yo leí toda, cuando llegué al camino al Señor, leí como 2 o 3 veces la Biblia completa y la agarraba y la tiraba a la mesa y le decía, no me dice nada. No me dice nada, porque no buscaba con la presencia de Dios, no iba a la oración, no iba a su presencia primeramente para poder entender su palabra. Y si no voy a su presencia, ¿cómo voy a entender su palabra? Si yo voy a la casa si yo quiero entender algo del pastor, tengo que venir a la casa del pastor para que él me diga lo que yo quiero saber. Si no, ¿cómo yo voy a saber de mi casa? No voy a saber, no lo voy a entender. Entonces tengo que venir a la casa del pastor y decir, pastor, esto quiero saber. Lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros queremos saber de la palabra, tenemos que ir a la presencia del Señor, decir, Señor, yo quiero entender tu palabra. Yo quiero saber lo que vos me hablás. Le digo, hermano, porque me pasó a mí. Como le dije antes, yo leí como 3 veces la Biblia completa y no entendía.
Y me frustraba y me enojaba a veces porque decía, wow, ¿cómo puede ser que los hermanos suben y leen una palabra y hacen un reculto y yo no puedo entender una palabra, no entiendo? Y cuando empecé, ¿no?, a hablar con él y empecé a clamar en su presencia y a postrarme, a veces como le decía al hermano Ángel cuando llegamos, a veces no tenemos nada que decirle, pero ya al estar en su presencia ya es lo que él necesita. Dice que le adoremos en espíritu y en verdad. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, quizás no nos sabe nada, pero nuestro espíritu está en la presencia de Dios adorándole. Y dice su palabra que un abismo llama a otro abismo. Nuestro espíritu llama al Espíritu de Dios y entonces ahí hay una comunión. Cuando nuestro espíritu se quebranta en la presencia de Dios, es ahí donde hay una comunión, donde ahí sucede lo sobrenatural de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que podemos tener de todo. Podemos profetizar, podemos decir muchas cosas, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Por eso tenemos que empezar, hermano, a levantar a despertar ese amor, esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ya no podemos andar cabizbajo, ya no podemos. ¿Cómo vamos a andar cabizbajo por el mundo si tenemos a Cristo nosotros? Entonces, ¿qué le queda a la gente que está afuera, que no conoce? Va a decir, no, ¿para qué ve la iglesia? Mira cómo anda este cristiano. Anda tirado por el piso, ¿para qué? Dice que nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Cuando más débiles somos, más fuerte nos hace Él. Amén. Amén. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, son tiempos de empezar a quebrar nuestro corazón en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. En 1 de Juan 4:7. Gloria al Señor. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, gloria al Señor, Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, permanece en nosotros su amor, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Gloria al Señor, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Sabe que yo le decía al hermano Ángel cuando llegué? Y muchas veces me tocó predicar y muchas veces lo dije, porque tengo a mi esposa también que me decía, ¿cuántas veces lo predicaste? ¿Cuántas veces lo dijiste? Y lo haces. Entonces, y porque yo meditaba, ¿no? Yo decía, no, hablar casi siempre que me tocaba una partecita del celular y de todas esas cosas, ¿no? De los videos, todas esas cosas. Y estos días, hace un tempito atrás, ya vengo también yo con el dedito y iba meditando el otro día en el auto para mi trabajo y decía, Señor, ¿qué me está pasando? Si yo estoy predicando que esto no me edifica, no me da nada de lo que vos tenés para mí. Iba hablando, ¿no?, en el auto, yendo a mi trabajo a las 3:30 de la mañana. Y a la vuelta cuando venía, pongo la prédica, como hace el Señor, ¿no? Y el siervo que venía hablando decía, dejá de buscar en las redes,
dejá de buscar en las redes, me decía, ¿no? Decía fuerte, encima gritaba, decía, no busques más en las redes. Yo decía, wow, gracias Señor, porque me confirmaba lo que yo estaba hablando a las 3 de la mañana, cuando volvía al trabajo me confirmaba, ¿no? Y decía, wow, sí Señor, si vos me lo decís, así va a ser. Pero sucede, a veces como que nos dejamos llevar, ¿no? Por esas cosas y sabemos que no nos edifican, hermano. No nos edifican. O sea, sabemos que son necesarios para comunicarnos, pero ya cuando vamos para otros lados ya no tiene nada de bueno. Nada de bueno para nuestra vida. Y yo meditaba sobre eso, ¿no? Y decía, wow, qué tremendo, porque muchas veces, lo he dicho, acá arriba en la presencia de Dios, y como es Dios, ¿no? Dios nos prueba. Dios nos prueba y nos hace ver que nosotros también nos equivocamos y podemos tropezar. Pero qué bueno que es reconocerse delante de Dios y decir, Señor, me estoy equivocando. Amén. Porque eso es lo que el Señor quiere, un corazón sincero delante de su presencia. ¿No? Y Él te da la respuesta. Ya no tengo que buscar en las redes. Gloria a Dios. Así que, nada, hermano, quería dejarle esta palabra. Son tiempos de cambiar nuestros pensamientos, son tiempos de ir a la presencia del Señor y de no dejarnos llevar por nuestros pensamientos, porque la palabra de Dios clara dice que vamos a tener lucha, pruebas, dificultades, pero de todas ellas el Señor nos va a sacar. Tenemos que confiar en Él. Como yo le decía a mi compañero, ¿vos creéis en Dios? Y él me decía, sí, ¿cómo no voy a creer? A mí no me convencete vos. Porque el que cree todo es posible, le decía. Y es así, hermano. Tenemos que confiar en este Dios que nos trajo a su presencia, porque dice la palabra de Dios que Él nos amó primero. No es que nosotros estamos acá porque nosotros venimos a buscar a Dios y lo elegimos a Dios. No, Él nos escogió y Él nos trajo. Por su infinito amor y su misericordia nos trajo a su presencia para limpiarnos, para restaurarnos, para fortalecernos, para usarnos. Amén. Nosotros tenemos que ser luz en el mundo, dice su palabra. Pero tenemos que brillar. La luz alumbra. Si estamos opacos, si estamos apagados, vamos a hacer luz apagada, no vamos a servir para nada. Tenemos que ser luz para la gente que necesita. Hay muchos familiares, vecinos, amigos. No tenemos que tener vergüenza del Evangelio, porque dice la palabra del Señor que es poder de Dios. Entonces tenemos que ir con toda nuestra fe, creyendo que la palabra va a ser efecto. Amén. Y cuando vayamos, no vamos a ir solos. El Espíritu Santo va con nosotros siempre. Nunca vamos a ir solos. Cuando Dios nos envía, no nos envía solos, Él va con nosotros. Amén. Él siempre va, todas las batallas va con nosotros. Él no nos deja solos nunca. Gloria a Dios. Así que, hermano, le dejo esta palabra para que medite, para que empecemos a despertar eso que ya tenemos y dejemos nuestros pensamientos, quizás que ya traíamos de la vieja vida, de la vieja naturaleza, ya dejarlo de lado. Pedirle al Señor que nos ponga nuevos pensamientos. Dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para aquellos que le aman. ¿Cuánto le aman a Dios? Amén. Gloria a Dios, bendito Señor. Entonces, si le amamos, empecemos a estar más en su presencia. Porque yo creo que la mayoría, ¿no?, de los que estamos acá, los que somos grandes ya, ¿no?, y cuando estábamos de novio, estábamos siempre ahí, dando vueltas, rondando, ¿no?, alrededor de la casa de nuestras novias, ¿no?, buscando tener que sea un saludito, una manito por la ventana, cualquier cosa. Con Dios es lo mismo. Con Dios es lo mismo. Tenemos que buscar de Dios ahí en su presencia. Como dije, por Él no tenemos nada que decir, pero Él siempre nos va a hablar, siempre nos va a fortalecer. Amén. Levantemos nuestras manitos ahí en la presencia de Dios, porque dice la palabra de Dios que cuando levantamos nuestras manos, algo sucede. La victoria está asegurada. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel iba en victoria.
Entonces nosotros tenemos que levantar nuestras manos en la presencia del Señor para recibir lo que Él tiene para nosotros. Porque yo muchas veces, ¿sabe que he ido a iglesias, ¿no?, de visita y el siervo que estaba acá arriba quizás por ahí estaba con todo el fuego y vamos a levantar nuestras manos, vamos a levantar nuestras manos y vamos a recibir lo que Dios tiene. Y los hermanos estaban todos. Y se miraban a ver quién así levantaba las manos. Hermanos, tenemos que arrebatar la bendición. Donde si no nos cuesta nada levantar las manos. Nadie, yo decía, wow, decía, nadie levantaba las manos, decía, nadie quiere recibir la bendición, decía, porque nadie que levantaba las manos. Si sabemos que la presencia del Señor está ahí y el siervo o el que le toca traer la palabra está direccionado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dice que levante las manos, así yo lo voy a bendecir. Y el que le toca estar acá arriba le dice, levante las manos, y los hermanos no quieren recibir. Y se van como vinieron, quizás peor, porque sus pensamientos quizás están volando. Pero es un tiempo de romper toda esa estructura, hermano. De dejar a un lado, de arrebatar la bendición. El reino de los cielos sufre violencia, dice, y lo arrebatan los valientes, dice. ¿Cuántos valientes hay acá? Tenemos que arrebatar la bendición, hermano. Arrebatemos la bendición, busquemos la presencia del Señor. Resistamos al diablo con la palabra, resistamos en oración. Tenemos que resistir al diablo con nuestra oración, con nuestro clamor, porque nuestra oración tiene poder. Es el arma secreta nuestra. Es nuestra oración. Amén. Porque si no oramos, como decía antes, si no oramos a Dios, ¿cómo vamos a usar la palabra si no la conocemos? Dice que la palabra tiene poder, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Porque si no, ¿qué le voy a decir al diablo? Dios te bendiga. No, tenemos que ir con la palabra, pero direccionado con el Espíritu Santo. Tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos de Él para que realmente la palabra haga efecto. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermano, es cortito el mensaje de hoy. Hasta acá el Señor me ha dado. Así que el Señor lo bendiga en esta noche, que bendiga a los hermanos que nos van a ver por las redes. Gloria a Dios. Y que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su ministerio, su iglesia. Y nada, que Dios los fortalezca cada día para que podamos todos juntos seguir en este camino maravilloso que Dios ha puesto, que nos ha puesto para llevar su mensaje, para llevar su palabra. Que Dios fortalezca a los siervos de todas las iglesias, ¿no? A todos aquellos que están clamando al Señor, que Dios escuche su clamor, su oración desde acá de la iglesia. El Camino a Jesús los saludamos con la paz del Señor, y que Dios los bendiga en esta noche y que Dios los fortalezca, y nada, sigamos en esto maravilloso que Dios ha trazado para nosotros. Gloria a Dios, que Dios los bendiga.